Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Este día estamos a 2 de febrero y es jueves y significa eso que tenemos hoy día el debate jurídico de la semana. Estamos alternando, una semana periodistas, otra semana reconocidos y destacados abogados del país están en este set para analizar los temas importantes de un punto de vista más de la parte jurídica. Vamos a presentar inmediatamente a mis invitados. Eduardo Escobar, miembro de Acción Ciudadana. Buenas noches, Eduardo, bienvenido. Gracias, un gusto estar de nuevo acá. Jaime Campos, abogado, por supuesto, reconocido y comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. Buenas noches, Jaime, bienvenido. Gracias, Nacho, buenas noches. Y Humberto Sáenz Marinero, presidente del Centro de Estudios Jurídicos. Buenas noches. Buenas noches, Nacho, gracias por la invitación. Vamos a saludar, por supuesto, a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Hemos hablado todos estos días de los temas importantes de la semana. Vamos a tocar hoy día 3 temas. Uno fundamental que lo tocamos también el día de ayer con el ministro de Obras Públicas, que es esta solicitud que le hace la Sala Constitucional, o exigencia, como usted quiere llamarlo, a que el presidente de la República explique por qué, bajo qué argumentos legales se otorgaron carriles preferenciales para el Citram, así también la construcción de lo que son los carriles como de la terminal. Ese es un tema. El otro tema es que también la Sala ha señalado que el presidente no puede intervenir en la formulación del reglamento de la Ley de Acceso a la Información. Otro hecho importante a analizar esta noche. Y un tercero, vamos a entrar con, ustedes me dirán, espionaje o ONGs. Transferencia de fondos a ONG. Transferencia de fondos a las ONG. Tercer tema que tocaremos esta noche. Esto es bien democrático, absolutamente, por eso que yo consulto a mis invitados. Ya fuimos a la central, Yo estoy medio loco hoy día, pero ok. A ver, ayer el ministro Gerson Martínez decía que básicamente fundamentaba su posición o la defensa que se tiene de lo que el gobierno hizo con el Citram y cómo lo hizo, y una respuesta a lo que es la demanda que interpusieron 3 personas y que señalan que es inconstitucional, que esto no haya sido concesionado porque es de un uso exclusivo para una empresa y que al ser exclusivo para una empresa que puede tener utilidades o va a tener utilidades, y que el fin único de una empresa es tener utilidades, el fin principal, no tendría que haber sido concesionado. No puede ser que sea entregado y que más encima hasta el mantenimiento y la inversión en obras todo sea pagado por el gobierno para usufructo de una empresa. El ministro dice que no, que esto está absolutamente basado en los artículos 41 y 43 de la Ley de Transporte, que faculta al BMT, el Viceministerio de Transporte, a regular, ordenar y decir por este carril va esto, por este carril va esto otro. Ponía el ejemplo, digamos, de buses, aquí en muchas partes del mundo se crean por un carril van los buses, por el resto van los vehículos particulares o los taxis. Yo le ponía también el ejemplo de la bicicleta, pero yo le decía que no es lo mismo, porque una cosa es establecer algo, pero no para uso, no para un usufructo, no para algo que pueda hacer tener el día de mañana utilidades en desmedro del Estado. A ver, empiezo contigo. Ok, bueno. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Está lo correcto los demandantes? Bueno, en primer lugar, la resolución que conocimos el día viernes que emitió la Sala, lo que hace es ampliar y modificar el objeto de control. En este caso, pues, ¿qué es la disposición que se va a someter al juicio de constitucionalidad? Y en este caso ya no solo se queda el proceso de inconstitucionalidad con lo que alegaron los demandantes que era inconstitucional, que eran partes del reglamento, de algunos artículos del reglamento, sino que lo amplía a la Ley General de Transporte Terrestre, ¿verdad? Que
hay ahora indicios, según lo que dice la sala, de que ahí puede estar la inconstitucionalidad. Entonces creo yo que ese es un primer aspecto que hay que señalar, que se amplía el campo de estudio que va a hacer la sala sobre la constitucionalidad de esto. En segundo lugar, creo que es importante señalar cuál es el problema jurídico que se va a resolver en este proceso. O sea, no es tanto de que si es un carril exclusivo o no para privados, etcétera, etcétera. No es ese el problema. El problema es resolver sobre el uso de los bienes públicos. O sea, porque al fondo, este es el problema que tenemos aquí. ¿En qué sentido? La Constitución establece que para el uso de recursos estatales, de bienes estatales, tiene que mediar una aprobación de la Asamblea Legislativa por medio de una concesión. Y eso es lo que no ha ocurrido, porque según los demandantes y por lo que también contestó el presidente de la República a la sala, todo esto se hizo a partir de decisiones administrativas, o sea, partiendo de lo que ya la ley establecía y lo que el reglamento también regulaba. Me pareciera que la discusión está en qué se entiende por concesión de bienes del Estado. Y alguien decía por ahí, es que esto no es explotación. Cuando hay una explotación ya del uso radioeléctrico o del uso subsuelo, etcétera, ahí dicen si hay una explotación. Pero en este caso no hay una explotación. Claro que la hay, o sea, están utilizando la vía pública para obtener un lucro, en primer lugar. Pero todos usan la vía pública. Sí, lo usan los buceros y los portugueses. Ahí sí estamos hablando del carril exclusivo. O sea entonces es el carril diferenciado. Exacto. Entonces, lo que crea una exclusividad. Sí, pero como decía yo al inicio, el tema es que se está usando un bien público sin la debida autorización legislativa. O sea, porque ese es el punto. Y al final, aquí lo que puede también determinarse es que hay de alguna otra manera un uso discrecional de los bienes estatales, porque como se estaba mencionando al inicio y ya lo ha reconocido la misma autoridad demandada, a pura decisión administrativa es que se ha llevado adelante toda la construcción del CITRANS, pero no hay la debida autorización de la Asamblea Legislativa. Entonces, creo yo de que desde ese punto de vista es el que tendremos que enfocar el tema, no tanto como se ha querido ver, de que la utilidad del servicio, porque eso creo que no es la discusión que tendría que enfocarse en este tema. A ver, voy a dirigirme al Masters. Me están señalando por correos que no se escucha, que no tenemos audio. No sé si será un problema nuestro o de algún cable operador que tiene... Aquí estamos bien, entonces debe ser del cable operador. Ojalá se solucione pronto. Ok. Sigamos. No se preocupen que esto se soluciona rápido, estas cosas. Son cosas de segundo muchas veces. Bueno, gracias, Nacho. Mira, el tema tiene sus complejidades. Ciertamente estamos hablando de un proceso de inconstitucionalidad que, según entiendo, se inició hace más de 2 años. Sí, correcto. Y que se encuentra en el estado casi de dictar la sentencia definitiva a la Sala de lo Constitucional. De hecho, la resolución que fue notificada la pasada semana es para mejor proveer, es decir, para que la Sala tenga mayores elementos para resolver el caso con justicia. Originalmente, la demanda, como bien lo dice Eduardo, fue planteada en contra de disposiciones del Reglamento General de Transporte Terrestre. Y por haber sido dictado por el Ejecutivo es que Presidencia de la República en su momento emitió algún informe a la Sala. Y en el informe que emite la Presidencia de la República involucra disposiciones legales, en concreto el artículo 41 y el artículo 43 de la Ley de Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Por eso es que la Sala de lo Constitucional también le ordena a la Asamblea Legislativa que rinda un informe sobre la presunta inconstitucionalidad de estas 2 últimas disposiciones legales. No sé si se escucha, Nacho. Perfecto, estamos bien, ¿no? Sí. Sí, entonces como te decía, ese es el contexto de esta demanda de inconstitucionalidad. Se invoca como disposición presuntamente conculcada el artículo 120 de la Constitución, que se refiere a la concesión. En este caso en particular estaríamos hablando de una concesión de uso
de bienes de dominio público. Por un lado, se habla de la segregación del carril central de la Alameda Juan Pablo II y otras arterias para uso exclusivo del Sistema Integral de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador, SITRAMS. Y por otro lado, el hecho de que se hayan colocado terminales del mismo SITRAMS en bienes de uso público. El día de ayer justamente estaba acá el señor ministro de Obras Públicas y manifestó que ese carril, si bien es cierto, está segregado, es de uso público. Entonces, aquí surge, digamos, la primera inquietud. ¿Realmente es el SITRAMS el único que ocupa exclusivamente ese carril? En los hechos así es, pero también hay declaraciones del ministro de Obras Públicas que dice que ese carril está abierto para otras empresas que adquieran vehículos de tránsito rápido, como es lo del SITRAMS, y que puedan ocupar esa arteria. Creo que el asunto viene y tiene que analizarse desde su origen que tuvo lugar cuando se instaló la mesa de transporte, y fue ahí donde surge esta empresa privada, Sipago, justamente que involucra a algunos empresarios del transporte. No hay una concesión, de hecho no hay un vínculo jurídico entre el Estado con SITRAMS, es decir, entre el Ministerio de Obras Públicas y SITRAMS, no hay ningún contrato. Al parecer ha sido una delegación, una autorización administrativa, como bien lo comentaba Eduardo, para que esta empresa, que es una unión de empresas en verdad, pueda utilizar ese carril, pero aparentemente, por lo que públicamente se ha dicho, no es de uso exclusivo para esta sola empresa. A ver, tendría que venir otra empresa en términos exactamente iguales. No sé si tendría que poner terminales aparte o las mismas terminales, si tendría que utilizar toda la parte de vigilancia que tiene esta, etcétera. No es tan fácil. Mira, no es tan porque fácil. Está hecha por una empresa, no sé si pueden ir otras. Claro. Y van a competir las dos empresas, claro, o 3, 4 en el mismo carril, El problema que yo veo es que esta situación es bastante atípica. Ok, y el otro problema es que al hacer estos dos carriles, fuiste en medio del resto de vehículos que circulan hacia un lado, que llevan 3 o 4 veces más gente que lo que lleva el SITRAMS. Hasta ahora. Sí. Porque ahora son muy pocos vehículos del SITRAMS. Sí, y obviamente, Nacho, tú lo hacías ver al principio, estamos intentando hacer un análisis de carácter estrictamente jurídico, en este caso en particular, pueden, digamos, que obviamente tiene algunas otras aristas, claro, ¿verdad? Pero que se enfoca fundamentalmente en ese análisis jurídico que estamos intentando realizar. Lo digo porque, bajo ningún punto de vista, pretendo yo al menos entrar a hacer consideraciones sobre la conveniencia o inconveniencia de este sistema en particular, o sobre otras alternativas que al efecto hubieran podido existir. No me corresponde hacerlo, no tengo el conocimiento adecuado para poderlo hacer. Ahora, sí encuentro que el Ministerio de Obras Públicas está ahora en una situación, desde el punto de vista jurídico, insisto, muy difícil. Porque, en efecto, todo esto se realizó en su momento. La mesa que mencionaba de transporte Jaime lleva a un momento determinado a realizar modificaciones al reglamento de la materia, que son las modificaciones que intentan darle vida a este sistema, que son justamente las modificaciones que están siendo impugnadas en sede constitucional, y que en efecto ahora se han hecho extensivas a disposiciones de la ley, ahora que la Sala de lo Constitucional ha resuelto que en efecto va a analizar también ese fundamento que ha sido invocado por el órgano ejecutivo para crear este sistema. Pero se quiera entender que estas disposiciones de la ley son las que dan paso, son las que viabilizan que se haya hecho esta concesión, que desde mi punto de vista es una verdadera concesión, porque es una verdadera explotación de un bien público, así se le llame de otra manera, la concesión o la explotación, la utilización que se está haciendo por parte de un particular con fines de lucro de un bien del Estado. Se quiera entender que es la ley, que yo no lo veo así, pero aún si se quiere entender que es la ley la que habilita
que se realice este tipo de explotación. Lo cierto es que a estas alturas ya tenemos antecedentes suficientes en la materia como para ver que esto es bastante previsible, qué es lo que va a suceder. Un caso relativamente reciente en donde se estuvo precisamente analizando la facultad que tenía en aquel momento la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones para otorgar concesiones en la explotación del subsuelo, que tenía una norma que le habilitaba a hacerlo, ¿verdad? Que en este caso decía que la SIGET podía otorgar este tipo de concesiones. La sala fue bastante clara y a mí me parece que con un criterio correcto en decir esta norma infringe disposiciones constitucionales que ordenan que cualquier concesión pase por una previa revisión y aprobación de la Asamblea Legislativa. Y esa barrera no sé cómo se va a superar, no sé cómo la va a lograr justificar el Ministerio de Obras Públicas, ni mucho menos sé cómo la va a justificar la Asamblea Legislativa, porque ahora también la Asamblea Legislativa tendrá que contestar dentro del plazo de 10 días que creo que le ha dado la Sala de lo Constitucional, tendrá que justificar cómo es que el artículo 41 y 43, si se entienden que son los que habilitan esta utilización exclusiva, cómo es que estos artículos no violentan las disposiciones que señalan que el artículo 120 que debe pasar por una previa autorización legislativa. Entonces yo, insisto, veo una tarea muy difícil que me parece que se ha generado un problema muy probablemente por la indebida estructuración legal de esta solución, que se hubiera podido estructurar legalmente de otra manera. Ahí hay un vehículo que no se ha utilizado hasta la fecha, como es la ley de asocio público y privado, que fue promovida con bombo y platillo. No, bueno, en ese caso hubiera sido perfectamente... Pero digo, hay una herramienta jurídica ahí que prevé que hay una etapa que la Asamblea Legislativa tiene que conocer dentro de esa normativa para aprobar un asocio de esta naturaleza. Aunque en el caso de un asocio público-privado, el costo lo asume el privado. Bueno, puede haber... El costo, si vas a una carretera, por ejemplo... Pero no totalmente, no necesariamente. Y van a cobrar peaje, lo asume el privado. Pero no necesariamente, el Estado puede participar también. También, pero normalmente lo que se ha hecho a lo que me refiero simplemente es que hay otras alternativas, existieron sin duda alguna otras alternativas que no hubieran colocado el Ministerio en este caso, en el problema que ahora se encuentra. Lo increíble es que el costo lo ha puesto el Estado. La construcción de los carriles, que también pregunta la sala por qué se dio un particular, y no, además por qué se dio un particular y no lo hizo el MOP. Y eso es lo delicado. ¿Ya? Igual que las terminales, ¿por qué no lo hizo el MOP y se dio un particular? Y eso es lo delicado del caso con una sentencia de la sala, o sea que también la sala tiene que tener el cuidado de modular los efectos de la sentencia, porque hay inversión pública de por medio. Voy a ir un corte y vamos a volver un poco a cerrar este tema y continuar con los demás. Ya volvemos. Desde que te conocí, no te he dejado de pensar. Llévame contigo. Todos los carros de Excel Automotriz están enamorados de ti. Y para traerte un amor sin intereses, le bajamos la tasa a todos nuestros carros. 6.99% de interés a 60 meses plazo en todas nuestras marcas: Toyota, Hino, Chevrolet, Mitsubishi, Fuso, Kia y BMW en Excel Automotriz. Leo, ¿no has visto a mi mamá? Sí, claro, ahí está. ¿Dónde? ¿Y esta mujeruja envuelta en tigresa de tablero de taxista? ¿Quién es? Amado de Briones. Y yo soy Cleo, la hermana de Briones. Ella es la mamá de uno de mis empleados de Briones. Pues córrelos a los dos. Mamá, por favor, te tienes que ir. ¿Pero por qué? Porque me dijo Urrutia. A ese director le dan calambres en las corvas. Bien, bien. Así hay que tratar a las madres. ¿Sí? ¿Cómo se ve que tú no tienes ni tantita? Durmiendo con mi jefe. Este domingo a las 2:30 de la tarde. Por BTV. 24 horas contigo. Seguimos con el debate. Obviamente el tema es amplio y estábamos hablando, y lo último que decías tú era que aquí hay dinero público, entonces eso tiene que ver, digamos, también. Ahora, ¿será que el término explotación deja dudas? Que pueden haber
¿Esto es concesión y esto no es concesión? No. Para ustedes hay otro elemento, la prestación del servicio es estatal, o sea, el Estado es el dueño de la prestación del servicio público de transporte. O sea, es el Estado el que da concesiones a los diferentes empresarios para que realicen la actividad de transportar al público. Entonces, en esa medida, también ese elemento nos indica que es una explotación. O sea, porque hay una concesión en todo caso. ¿Y tú dices que en este caso no hay concesiones otorgadas? ¿En qué? En el caso de Citrams. No hay. Es decir, no hay concesión desde el punto de vista jurídico. Formal. Sí. Formal, en términos formales. La asamblea la que lo emite. Pero materialmente hay una explotación que se está realizando de un bien público. Señores. A ver, fue el mismo día, además, el mismo día la sala anunció que había, si me ayudan ustedes, fue resolución de la sala. Fue una admisión. Una admisión interpuesta en relación a que el presidente de la República no podía ser la persona que participara en la elaboración, o en este caso de elaboración, del reglamento de la ley o reforma. Emitir los reglamentos de la ley de acceso los reglamentos de la ley de acceso a la información, que tienen como 4 años de existencia. Sí. Aproximadamente. Parto contigo, Jaime. Es una buena noticia, tengo entendido. Sé que mucha gente la ha celebrado como algo correcto. Sí, bueno, públicamente yo ya he expresado mi opinión en el sentido que debe ser el Instituto de Acceso a la Información Pública como órgano garante de la ley, el encargado de emitir los reglamentos de aplicación o ejecución de la ley de la materia. Justamente Eduardo Escobar es uno de los abogados demandantes por parte de Acción Ciudadana y por lo tanto, en mi opinión o en mi caso, yo celebro la decisión de la sala. Hay algunos... ¿Esto por qué? ¿Porque no puede ser el gobierno representado en el presidente juez y parte? No, porque el instituto, de acuerdo con la misma ley, es el encargado de velar por la aplicación de la misma. Así lo establece el artículo 51 de la ley y por lo tanto los reglamentos de aplicación o ejecución de la misma deben corresponder al instituto. Hay un aspecto que no hay que descuidar en esto. La Ley de Acceso a la Información Pública es vigente desde el año 2011 y el artículo 109, párrafo primero, que es el que está actualmente sometido al control constitucional, establece que es el presidente de la República quien tiene la potestad de dictar los reglamentos y que los va a emitir 120 días siguientes a la vigencia de la ley. ¿Y no se hizo? Se hizo. La situación se da con que el Instituto de Acceso a la Información Pública, por la misma ley, debió haber sido creado 180 días siguientes. ¿A qué quiero llegar yo? Que justamente cuando entra en vigencia la ley no había instituto y por lo tanto el instituto era imposible que pudiese dictar un reglamento. Por ahí yo entiendo la potestad reglamentaria que se le concedió al presidente de la República en el artículo 109, porque en el momento de la vigencia de la ley todavía no estaba constituido o creado el Instituto de Acceso a la Información Pública. Y tenemos un caso reciente que es el del Tribunal de Ética Gubernamental, que tiene la potestad de dictar el reglamento y de hecho así lo ha hecho, ¿no? El Tribunal de Ética Gubernamental es quien ha dictado el reglamento de la Ley de Ética Gubernamental. Sí, pero es diferente el Instituto de Acceso a la Información que el Tribunal de Ética Gubernamental, porque el Tribunal de Ética Gubernamental es absolutamente de gobierno. Igual que el instituto, somos autónomos. Tenemos básicamente... ¿Los dos tienen la misma autonomía? Exactamente, tenemos la misma autonomía, claro, en diferentes áreas, transparencia y ética. Pero lo que quiero resaltar, Nacho, es que el Tribunal de Ética Gubernamental, lo pongo a guisa de ejemplo, tiene la potestad reglamentaria de dictar justamente la normativa que desarrolla la ley. Ok, ahora yo pregunto. El Instituto de Acceso a la Información y el Tribunal de Ética Gubernamental tienen por finalidad controlar al Estado, al gobierno o al Estado. Al Estado, sí. Al Estado. Esa es la función. Claro. La parte más fundamental del Estado es el Ejecutivo. ¿Cómo va la persona que va a ser finalmente controlada, va a dictar el reglamento? Bueno, justamente la ley la hizo la Asamblea, no la hizo el presidente. Claro, pero justamente... Por lo tanto, digamos, si la ley la hizo la Asamblea,
no puede dejarse, digamos, cierto, al que va a ser controlado que haga el reglamento, porque con el reglamento puede cambiar el sentido de la ley. Justamente por eso Acción Ciudadana presentó la demanda. ¿Quién quiere seguir? Acción Ciudadana. Bueno, el demandante. Por alusión. Sí, no, en este caso lo que hemos sometido, como lo decía Jaime, al control de constitucionalidad es esa facultad reglamentaria del presidente. O sea, para nosotros excede lo que dice la Constitución, porque la Constitución lo que plantea es que el presidente va a emitir los reglamentos de aquellas leyes que le corresponde ejecutar. Y si entendemos ejecutar, pues en un sentido amplio es aplicar la ley, velar porque se cumpla, etcétera, etcétera. Entonces, en esa medida, la Ley de Acceso a la Información es competencia de el Instituto y de las unidades de acceso a la información incluso, que son los que aplican la ley. El presidente en el tema de la ley de acceso tiene una participación muy puntual y tiene que ver con la elección de los comisionados del instituto, y en este caso pues le corresponde organizar las asambleas para la elección de los comisionados. En esa medida pues es pertinente que el Ejecutivo emita un reglamento, pero para reglar los procesos de elección de los diferentes sectores que tienen esa potestad legal, pero no emitir el reglamento, porque yo siempre pongo este ejemplo. En la Ley General de Tránsito es el Ejecutivo el que la ejecuta, por medio de la Policía Nacional Civil, el Viceministerio Correcto. Entonces, ahí sí tiene una competencia directa el presidente en ejecutar esta normativa y por lo tanto tiene la potestad reglamentaria. Ahora, solo para terminar, creo yo que también es importante lo que decía Jaime, y ahí creo que hay una deficiencia técnica legislativa. ¿Cómo vamos a crear una ley y vamos a crear una institución previo o después del reglamento? O sea, tendría que haber sido al revés. Tendría que haber entrado en funcionamiento y constituirse el instituto 120 días antes y luego en 180 días emitir el reglamento por el instituto. O sea, porque esa justificación de que porque se creó antes la ley y el instituto hasta después, que no había quien emitiera el reglamento era el presidente, es una deficiencia en la técnica legislativa que se tuvo. Entonces, eso creo yo que es importante, porque también esto, si no se dirime a nivel de Sala de lo Constitucional, abre la posibilidad que el Ejecutivo emita cualquier reglamento, y si no estoy equivocado, lo había emitido en el caso del Tribunal de Ética. En la anterior ley, si no mal recuerdo, quien tenía la potestad de emitir era el presidente de la República, el reglamento del tribunal. Entonces, creo yo que es solo ordenar competencias de los diferentes funcionarios públicos. Ese es el punto. Ahora, ¿cuál es la importancia? Que la Ley de Acceso a la Información ha servido. Por supuesto. Y como ha servido, se ha vuelto un instrumento importante en la lucha y el combate a la corrupción. Entonces, da un poco de temor, digamos, que esto no siga teniendo el cauce que todos esperamos. Da un poco de temor por lo que se puede venir como consecuencia también de esta acción, que es una acción que yo también la aplaudo, la recibo con mucha satisfacción, porque intenta corregir una de tantas irregularidades que se han venido observando con el transcurso de los años en las facultades reglamentarias. Nosotros hemos venido de historias en donde hemos tenido reglamentos sin ley. Hemos pasado por también algunas irregularidades en donde los reglamentos se han excedido en ir incluso más allá de lo que la ley establece, y hoy estamos viendo un reglamento que está siendo dictado por una autoridad a la que yo comparto no es la que le corresponde dictarlo, porque se ocasiona incluso este conflicto de interés que tú bien apuntabas. Pero ¿qué es lo que se puede venir? En efecto, los demandantes, en este caso Eduardo como uno de ellos, solicitaron a la Sala de lo Constitucional que se hiciera extensivo este análisis al reglamento mismo, ¿verdad? Porque se está impugnando la ley que habilita dictar el reglamento, pero como consecuencia se está impugnando de manera indirecta, si se quiere plantear de alguna manera más clara, el reglamento. Y lo más probable es que la Sala de lo Constitucional va a estimar esta pretensión. Yo veo difícil que la Sala de lo Constitucional tenga un criterio distinto, por lo tanto, lo más probable es que este reglamento salga de la esfera jurídica y que por lo tanto sea necesario dictar un nuevo reglamento. ¿Que a quién va a corresponder? Bueno, pues al Instituto de Acceso a la Información Pública, con lo cual adquiere una importancia mucho mayor, o no es que adquiera una importancia mucho mayor, sino que se hace necesario enfatizar la importancia que tiene la elección que viene ya, espero que pronto, de los
de los funcionarios que dejan de pertenecer al Instituto de Acceso a la Información Pública. Y por eso el llamado a que esa elección, que hasta este momento se ha visto paralizada, importante. es una elección importantísima, porque sin duda alguna que se trata de una institución que ha jugado en pocos años un rol protagónico en la lucha contra la corrupción. ¿Por qué se está paralizado la elección? Bueno, porque por lo menos esa es la explicación oficial, que yo no tengo por qué dudar de ella. Parece que las entidades que podían proponer a los candidatos no habían cumplido con proporcionar del todo la información que se estaba requiriendo, por lo que debería hacerse pronto, Jaime, si no me corriges, esa elección, ¿verdad? Es muy importante que esto se haga entendiendo esa función que está desempeñando el instituto. Yo quiero el corte. En el próximo bloque vamos a hablar de las ONGs y mire, por favor, hay gente que dice ONG, mala palabra, pero miren la ONG de Eduardo, demandando, presentando, trabajando. No, de verdad, mis felicitaciones, porque son varios en términos electoral, político en general, que esta ONG de Acción Ciudadana ha estado haciendo cosas que son importantes para mejorar nuestra legislación o nuestro sistema político. Vamos al corte y ya volvemos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Desde que te conocí, no te he dejado de pensar. Llévame contigo. Todos los carros de Excel Automotriz están enamorados de ti. Y para traerte un amor sin intereses, le bajamos la tasa a todos nuestros carros. 6.99% de interés a 60 meses plazo en todas nuestras marcas: Toyota, Hino, Chevrolet, Mitsubishi, Fuso, Kia y BMW en Excel Automotriz. Bueno, vamos al tercer segmento de debate gracias al sistema FedeCrédito. Con tus tarjetas de crédito del sistema FedeCrédito, disfruta de las mejores ventajas. A ver, señores, estaba viendo acá, el otro tema era las ONGs, el financiamiento a las ONGs. Y esto, digamos, no es que sea de ahora, sino que por la discusión y el debate que ha producido el nuevo presupuesto aprobado hace poco, es que empiezan a salir algunas cosas que han existido en todos los presupuestos, pero que nadie se había fijado. O se habían fijado, se habían quedado callados, que es de que en cada presupuesto siempre hay dinero para una cantidad de ONGs, y para decirlo, digamos, en términos más claros, muchas veces, y la gran parte de las veces, estas ONGs que reciben financiamiento del presupuesto general de la Nación son favores a los mismos diputados. Pues a los mismos diputados hay diputados que tienen su ONG, o que un grupo de simpatizantes amigos de ellos tiene una ONG, o que es para apoyar una ONG que le va a servir el día de mañana para hacer la campaña, etcétera, etcétera. Se han dado cosas turbias. Acción Ciudadana no tiene financiamiento presupuesto nacional. No. Partamos por ejemplo la cosa clara. Sí, no tiene. No tenemos financiamiento y pues iniciamos el proceso ante la Corte de Cuentas de la República precisamente por eso, porque se tuvo acceso a partir de un reportaje del Faro, donde reveló que había una ONG que estaba vinculada a la esposa del presidente actual de la Asamblea Legislativa. Entonces nosotros comenzamos a analizar y vimos que en 2 años, 2015-2016, eran 14 millones de dólares que se habían otorgado sin tener base legal para hacer esas aportaciones, esas asignaciones presupuestarias. Tampoco había alguna justificación de utilidad pública para hacerlas, tampoco había una carpeta de proyectos de que presentaban estas ONGs para recibir estos fondos públicos, y lo que creo que es peor
no hay ningún control sobre la ejecución de estos fondos públicos. Y en esa medida, pues, activamos la instancia de la Corte de Cuentas para que audite, fiscalice cómo se usan esos fondos, porque no hay control, nunca se ha hecho. Entonces eso quiere decir que en 2014 y 2015, que fueron los años a los que nos remitimos por cuestiones prácticas, estamos hablando de 14 millones de dólares sin control para su ejecución. Entonces creo yo que eso es preocupante, porque como usted bien lo dijo, esto nos abre la posibilidad a que, si no hay control del financiamiento de los partidos, esta puede ser un canal para desviar fondos, para financiar hay que actividades. que no todo necesariamente. Claro. Yo no entiendo por qué, por ejemplo, en el caso de la UCA, que es la que hace toda la parte de la PAES, ¿por qué tiene que entrar de una manera así y no entrar directamente del Ministerio como una partida del Ministerio de Educación? Hace directamente eso. Pero en general, claro. Hay algunas buenas, obviamente, algunos casos de presupuestos que van a algunas fundaciones que son... Y ese es nuestro punto, solo para terminar, que nosotros no estamos en contra de ninguna de estas asociaciones, fundaciones, pero que debe controlarse. Exacto, ese es el punto, cómo se ejecuta el dinero. Si en caso fuera legal esas asignaciones, cómo se ejecuta y si al final se destina para lo que supuestamente ojalá todo el presupuesto tuviera ese fin, ¿no? Que fuera dado, pero ejecutado, controlado, supervisado y todo. Yo paso por retomar lo que acaba de decir Eduardo. Si esto fuera legal, dice Eduardo, porque en efecto yo no considero que estas asignaciones que se están realizando a través de la Asamblea, o donaciones, o concesiones, o como quiera llamárseles, no considero que tengan ningún tipo de sustento, ni fundamento, ni constitucional, ni legal, así tengan muy buenas intenciones. Porque en efecto, como tú mencionas, hay casos que creo que son por el momento la excepción, al menos de lo que conocemos. Hay casos que se trata de instituciones serias, responsables, que han estado manejando adecuadamente los fondos públicos y que han cumplido con la finalidad para la que dijeron que necesitaban los fondos públicos, o que en el caso de las universidades, por lo menos es lo que han explicado, pues han ayudado a realizar determinadas actividades que el Estado les ha solicitado, el gobierno les ha solicitado algún auxilio. El asunto es que el génesis de esto viene de unas asignaciones que se otorgan en la Asamblea Legislativa que no deberían otorgarse de esa manera. ¿Por qué otorgarle a una fundación sí en detrimento de otras, por ejemplo? ¿Por qué si esto es legal, si alguna habilitación legal se le encuentra a esto, que yo no se le encuentro, pero si alguna se le encuentra, ¿por qué entonces no someter estas asignaciones a un concurso en donde, con términos de referencia claros, con la finalidad bien definida de qué es lo que se persigue, entonces la Asamblea, con esos mismos parámetros, determine qué fundaciones o qué asociaciones o qué ONGs van a recibir esos fondos públicos? Y si esto es legal, partiendo de esa premisa que sigo cuestionando, si eso es legal, entonces ahí la Asamblea Legislativa, la Corte de Cuentas, el Ministerio de Hacienda mismo, deben estar realizando una fiscalización permanente de esos dineros. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo se están cumpliendo con esas actividades que han sido identificadas por estas fundaciones, por estas asociaciones? Y obviamente exigiendo que rindan cuentas de manera permanente a las autoridades y a la ciudadanía, que al fin de cuentas somos quienes estamos pagando estos dineros públicos. Entonces, para mí, Nacho, de verdad, yo creo que es un sistema que es un régimen que hasta hoy lo conocemos, pero que en efecto ha existido desde mucho antes, pero que es un régimen que debe desaparecer. Pero que si alguna fundamentación legal se le encuentra, entonces es un régimen que debe ordenarse. Yo voy a agregar otra cosa. Muchas veces, y eso lo vengo viendo yo hace muchos años aquí, hay partidos que dan determinado presupuesto, si aprobación del presupuesto, si se da una parte para una obra, aunque sea una obra del municipio de ellos, que les va a servir para reelegirse, para decir después, yo conseguí este dinero. Y tampoco claro, digamos, eso está hecho sobre la base de dónde están las necesidades más urgentes. El clientelismo político. Y hay otra cosa, perdón, que te interrumpa, hay otra cosa peor. Hay unas asignaciones presupuestarias que van destinadas a compra de insumos agrícolas que no se sabe ni para quién, solo se sabe que van destinadas para ciertos departamentos. Eso no se sabe para qué es. Y va ahí asignado. O sea, es peor. Don Jaime. Mira, a priori, creo que no hay que satanizar este asunto de las transferencias a organizaciones no gubernamentales. Está claro que el Estado debe cumplir sus finalidades, sus fines, y
que necesita la colaboración de los particulares o de los administrados. Creo que el punto medular es el control que se haga sobre esas transferencias o el uso que se da a esos recursos públicos. Ya a partir de la Ley de Acceso a la Información Pública se establece en el artículo 7 que toda persona natural o jurídica, es decir, alguien privado que recibe fondos públicos, está obligado a rendir cuentas y por lo tanto a transparentar el uso de los fondos públicos. Justamente Acción Ciudadana presentó la solicitud a la Corte de Cuentas de la República y a mi juicio no debería ser ni siquiera noticia, ¿eh? Por el hecho de que justamente la Corte de Cuentas de la República sí debe auditar los fondos públicos, aunque estos vayan destinados a instituciones privadas. Desde luego apoyo la moción, entiendo que del diputado Portillo Cuadra, de formular una ley que haga transparente la asignación de estos recursos, que como repito, el Estado para cumplir sus fines necesita también la colaboración de particulares, pero tiene que hacerse a través de un método transparente y que exista rendición de cuentas. Bueno, alcanzamos al otro tema, ¿no? Rapidito, sí, 3 minutos. ¿Cuál era el otro tema? Espionaje. Espionaje. 1 minuto para cada uno. A ver. Bueno, yo solo quiero mencionar que si en realidad está pasando el espionaje, es peligroso y es delicado para nuestra democracia que esto esté ocurriendo. O sea, eso creo yo que nadie puede ponerlo en tela de juicio. Pero también quiero mencionar algo. Sería igual o peor que estas denuncias no tuvieran fundamento y que al final no se determinaran responsabilidades y que efectivamente se dieron estas escuchas. O sea, eso creo que sería igual o peor, que se esté jugando con esto. No digo necesariamente las instituciones que han hecho las denuncias, pero que pueda estar un sector político tratando de sacar provecho de Ahora, eso. ¿se puede decir lo que dijo el presidente de Proesa, Sigfrido Reyes, que dijo que tildó esto de politiquería barata? Tiene que denuncia de espionaje y negó que esto vaya a afectar al país. Tiene que determinarse por medio de la investigación de la Fiscalía. O sea, dependiendo de lo que ahí tengamos como resultado, podemos decir sí o no ha sido esto. Y solo para terminar, me recuerdo lo que sucedió en 2008. Con aquellos grupos armados que supuestamente estaban siendo entrenados en diferentes zonas del país y que eran con fines de tomarse el control del Ejecutivo por medio de la fuerza. ¿Eso qué fue lo que pasó? Se tiró antes de la campaña electoral del 2009 y no se tuvieron resultados, no se determinó la existencia de estos grupos, no se determinó responsabilidades de ningún tipo y las investigaciones no llegaron a nada. Entonces, por eso digo, que en este caso tiene que haber resultados porque es peligroso estar tirando estas cosas al aire sin resultados. Y a mí me parece de muy mal gusto que un expresidente de la Asamblea Legislativa diga que un tema como este es politiquería barata, honestamente. Yo creo que tanto el partido de gobierno y sobre todo el gobierno a estas alturas, ante las denuncias que han sido interpuestas, que no son denuncias simplemente públicas, sino han sido denuncias que han sido llevadas a la Fiscalía General de la República, yo creo que ante esto el gobierno debería estar ya prestando todo el auxilio necesario para que estas investigaciones lleven a buen término, como Eduardo lo mencionaba. Estamos hablando de instituciones serias, estamos hablando de FUNDE, estamos hablando de FUSADES, estamos hablando de Avanza, de instituciones que han demostrado, independientemente de su afinidad o su ideología o de que estemos de acuerdo o no con algunas de sus posiciones, que han demostrado seriedad en el transcurso de los años y por lo tanto no cabe margen para dudar de que lo que están diciendo está ocurriendo. Y si el gobierno no quiere aceptar que esto es una realidad y nadie está diciendo que es el gobierno el que lo está haciendo, estamos diciendo que el gobierno a estas alturas ya debería estar prestando todo el auxilio necesario para que estas cosas no Mira, mi estimado adecuadamente. Humberto, yo que ya soy viejo en esto y que he convivido por 40 años con políticos y conozco mucho y hablo muchas cosas, logro tener mucha más información. Yo te puedo decir que a mí hasta presidentes de la República, me recuerdo en más de una oportunidad llamando a un presidente, hablando con él y de repente una interferencia y el presidente diciendo, el presidente de la República diciendo, es que no están escuchando. Y yo les he dicho, claro, presidente, ¿y a usted lo espían? Claro. También, sí, aquí existe espionaje en El Salvador. Entonces, a mí no me cabe ninguna duda que en El Salvador existe espionaje de todo tipo y lo ha existido siempre. Nacho, acuérdate cuando la Asamblea Legislativa identificó, o más bien se llevó hasta la Asamblea Legislativa una denuncia en donde yo estuve involucrado. Ella era France Telecom ya, bueno, ¿verdad? Como sucesor de Antel. En ese caso habían
4 teléfonos míos intervenidos. ¿Y se de los 25 que se logró, habían 4 teléfonos míos. Se identificó que existían en muchas asociaciones el código de señalización B9 que significaba abonado interceptado. Okay. Jaimito. Mira, de ser cierto o no, naturalmente es algo reprochable. Y justamente la Fiscalía General de la República debe atender las denuncias que han sido presentadas. Yo también pienso que cada una de estas instituciones honorables a quienes que han denunciado el espionaje seguramente habrán hecho investigaciones internas. Digo, antes de lanzar públicamente la denuncia de espionaje, me imagino que internamente habrán hecho ellos sus investigaciones y por supuesto parte de esas investigaciones internas que habrían hecho o que se supone que deberían haber hecho tienen que ser compartidas con la Fiscalía General de la República y esta en última instancia deducir cualquier tipo de responsabilidad. Decir que aquí no hay espionaje es como decir que no hay corrupción. Claro. Sí, no podemos tapar el sol con Bueno, yo al principio dije que había un problema de audio, sí, lo hemos determinado, no es nuestro, fue un problema de un operador de cable en un sector determinado, no en toda la operación de esa compañía de cable. En un sector determinado hubo un problema, el resto, 99%, estamos perfectamente bien en lo que es audio y transmisión. Y en su sintonía, que es lo que más nos agrada. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus correos, con lo que usted pregunta o comenta. La historia del sistema FedeCrédito comienza hace más de 75 años, cuando un grupo de salvadoreños visionarios crearon en el país la primera caja de crédito de naturaleza cooperativa en la ciudad de Izalco, departamento de Sonsonate, con el propósito de apoyar financieramente a quienes soñaban con ser parte del motor económico del país y contribuir a su desarrollo. Posteriormente, en 1943, se decreta la Ley del Crédito Rural, la cual estableció la forma de organizar y desarrollar un sistema de cajas de crédito, que a esa fecha ya contaba con 15 cooperativas más en igual número de ciudades. Dicha ley es el marco legal de creación de la cooperativa central de ellas, la Federación de Cajas de Crédito. Después de más de 7 décadas de trabajo continuo, alianzas estratégicas con instituciones financieras del mundo y la confianza de miles de trabajadores, micros, pequeños y medianos empresarios de nuestro país, ahora somos Sistema FedeCrédito, conformado por FedeCrédito, 48 cajas de crédito y 7 bancos de los trabajadores, todas con un rol protagónico en el desarrollo económico y social de El Salvador. Con más de 625 puntos de atención en todo el país, hoy por hoy somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Un crecimiento que forma parte de nuestro decidido apoyo a impulsar la inclusión financiera, llevando productos y servicios a diferentes segmentos de la población. El avance de la tecnología nos ha permitido diseñar innovadoras aplicaciones como FedeBanking y FedeMóvil, que conectan a nuestros socios y clientes con una avanzada plataforma digital en la cual pueden realizar diferentes operaciones financieras totalmente en línea, con solo usar su computadora o celular, desde cualquier lugar donde se encuentren. Asimismo, con la red de cajeros automáticos FedeRed 365 y la creación de los FedePunto Vecino, establecidos en pequeños negocios de todo el país, ampliamos grandemente nuestra capacidad de atención para que todos nuestros usuarios realicen sus operaciones financieras de la forma que más les convenga. Hemos constituido también la sociedad FedeServi y 2 compañías de seguros con el propósito de asegurar protección al futuro de los salvadoreños. En el sistema FedeCrédito estamos conscientes que somos más que productos y servicios. En realidad, somos muy cercanos a la gente, 100% salvadoreños. Nos interesamos en las personas. Somos un sistema que ha logrado su crecimiento por la preferencia de nuestros clientes y socios, cumpliendo siempre un estricto sistema normativo y una gestión basada en normas de gobierno corporativo.
Todo lo anterior ha sido la base para recibir reconocimientos nacionales e internacionales. La evolución de nuestra gestión financiera ha permitido consolidar al sistema FedeCrédito. Estamos listos para enfrentar los nuevos retos de cara al futuro. Sistema FedeCrédito. Queremos darte una mano. Bueno, vamos rápidamente con Francisco Bonilla para saber qué dicen los amigos televidentes esta noche. Un placer saludarle, buenas noches. Beto Obando dice, el problema de la sala es que saca casos en tiempos políticos y todos afectan al gobierno, ninguno a Arena, en referencia al tema Citrams. Dice Jonathan Landaverde, he visto a gente que la multan por usar el carril del Citrams, eso no es justo. Dice Ángelos, si están atacando esa propuesta, se refiere al Citrams de transporte moderno y civilizado, ¿cuál sería su propuesta? En 25 años no la hubo. Miguel Martínez dice, entre tantos dimes y diretes sobre la legalidad del Citrams, ¿dónde queda el derecho de la población a un servicio eficiente? El abogado Oscar Campos dice, ¿por qué no incluir en la propuesta nueva de ley de organizaciones y fundaciones que éstas sean sujetas a cumplir con la ley de acceso a la información pública? Nati Santos, dinero que da a asamblea a ONGs pueden fomentar clientelismo político si no se transparenta uso de fondos públicos. Herbert dice, si la acusación fuera seria, se refiere a los temas de espionaje, no hubieran tocado los micrófonos. Al hacerlo no hay prueba. Serio hubiera sido no tocar nada, apunta. Dice Javier Castro, el director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES, el problema fue el poco tiempo, pues se anunció proceso de elección de 2 comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública en últimos días de diciembre. Finalmente, por tiempo, vemos lo que dice Telma Elizabeth, no olvidemos que al salir Arena en 2009 se encontraron micrófonos en Gobernación y otros lugares. Se denunció y nada. Vamos al estudio para las respuestas. A ver, me imagino que la gente que dice que se tocaron los micrófonos y con eso, digamos, se pierde parte de la investigación. Y yo no creo que sea solamente por eso, una investigación, ¿no? La investigación seguramente va a ir quiénes entraron ahí en los últimos días o cuándo se pudo haber puesto, qué empresas trabajaron, a quién pueden haber, no sé, infiltrado, etcétera. Pero que los tocaron, no estoy seguro que en todos los casos han sido tocados. Algunos, porque sí, algunos los mostraron, al mostrarlos, sí, obviamente. Bueno, señora, hay una gama de preguntas. Yo por alusión, en un caso de que qué proponemos, por qué estamos cuestionando el Citrans, nosotros creo yo que ninguno está cuestionando la utilidad de que si es moderno o no el Citrans. Lo que nosotros hemos dicho es de que aparentemente por los argumentos que han vertido los demandantes y por lo que ha vertido también la autoridad demandada, aparentemente hay un vicio de inconstitucionalidad y eso sale o escapa al ámbito de valorar si es positivo o no el tema del Citrans, si es moderno o no. O sea, no estamos discutiendo, al menos nosotros, ese tema, sino que es la legalidad y constitucionalidad de este sistema de servicio público que se ha establecido. Bueno, en este caso mismo de Citrams, yo reitero, me parece que es una situación bastante atípica. En los países donde se encuentra un sistema de BRT, es decir, autobuses de tránsito rápido, normalmente hay un carril de uso exclusivo para ese tipo de transporte. Digo que es atípico porque normalmente en una concesión, el particular que es el concesionario hace la obra, la infraestructura,